The Long Halloween es la nueva adaptación del nuevo universo animado de DC Comics, pero ¿qué tan buena es? Por más de 20 años, DC Comics ha sabido dominar sobre varias compañías como Marvel e Image Comics el universo de la animación. Innovando este concepto y proponiendo historias un poco más serias, esta casa de cómics se ha sabido ganar su lugar en este mundillo de la animación. Pues desde Batman de la serie de Tim Burton y con la película de Batman y la Máscara del Fantasma, que aunque en su tiempo fue infravalorada, en esta época es considerada una joya en todos los sentidos por mezclar ideas lúgubres, góticas y con una muy buena historia. DC Comics en su mayoría de películas animadas ofrece películas de muy buena calidad y cuando parece que pueden estar metiendo la pata, cuando hacen bien las cosas hay que decirlo, adaptando en su mayoría las historias que llevan a las películas y respetando el material de origen. Es por eso que DC Comics es una casa muy privilegiada. Empecemos con la película. Batman The Long Halloween es una película que adapta de forma obvia la novela gráfica con el nombre homónimo escrita en 1997 por Jeff Loeb y Tim Sale, que son considerados una de las mejores duplas en el mundo del cómic, pues han realizado grandes historias como Hulk Grey, Superman for All Seasons y Spider-Man Blue, este último considerado como uno de los mejores cómics del Hombre Araña. Esta dupla es conocida por proponer conceptos donde se trata de humanizar más a los personajes sin agarrar propuestas tan descabelladas y nos recuerdan que lo que define a un héroe no son sus poderes, sino su trasfondo y su historia. Ellos son uno de los tantos escritores que nos dice, no existen malos personajes, todo depende de cómo lo miras, y en The Long Halloween no es la excepción, ya que por muchos años este cómic fácilmente entra en uno de los 10 mejores cómics del Hombre Murciélago por el peso del personaje y cómo este llega a evolucionar, y lo digo desde el punto de vista donde Batman debe cuestionar si cumple de manera efectiva su rol como vigilante de Gotham City y deberá afrontar la caída de la desgracia de uno de sus mejores amigos. Es por la seriedad y profundidad que trata a sus personajes que este cómic tiene un lugar ganado entre lo mejor de la novela gráfica y la narrativa, pues agarra conceptos de películas como El Padrino, donde el misterio es un factor importante, y propuestas hechas por Frank Miller y Dennis O'Neil, los hombres que se encargaron de complejizar a Batman en las décadas de los 70 y 80, donde el factor importante era que Batman estuviera arraigado a la realidad, donde el motor de la historia era la profundidad de los personajes. Este cómic nos da una perspectiva de cómo Batman tuvo que desarrollar a mayor nivel sus habilidades de detective dentro de sus primeros años como el protector de Gotham, ya que se enfrenta a un enemigo que hace que los cuerpos en Gotham City empiecen a apilarse, con el que deberá usar más la fuerza de su intelecto antes de que siga matando a más personas dentro de la mafia, y al mismo tiempo nuestro héroe está desconfiando de sus amigos más cercanos. Empecemos con lo bueno de esta cinta. En este video juntaremos las dos películas como una sola, así que tranquilo. Una de las cosas que se le da mejor a DC Comics es tratar de adaptar lo más fiel las novelas gráficas y borrar ciertos elementos que en cierto momento sería mejor verlos en los paneles de cómics. Claro que si leíste primero estas novelas gráficas, lo menos que esperarías es una adaptación de estos paneles que tanto te deslumbran, y en cierto punto The Long Halloween lo logra. Otro de los puntos a favor de esta película es que hicieron una buena idea separando la historia en dos partes, ya que al tratar de condensar esto hubiera sido un riesgo de que los conceptos que he visto en los paneles del cómic no aparezcan. Tomando como ejemplo la película de Batman The Dark Knight Returns, igual otra de las grandes historias de Batman, posiblemente la mejor si se me permite la palabra, es que la película consistió de dos partes y guardó mucho de la esencia de su contraparte del cómic, respetando el material que el creador Frank Miller nos dejó en esos paneles. Un agregado especial es que la animación va de acorde a esta historia. Si DC se le da un mérito por expandir su fórmula en la animación, es que esta película me parece bastante logrado. Desde Superman, el hombre del mañana, que demuestra que a veces más que la animación, lo importante es la historia. Sientes que estás en un nuevo universo que es genuino y tiene su propia identidad. Hay gente que critica la nueva estética, lo que a veces es importante, pero más que la animación está la historia.
cómo los personajes son bien llevados a cabo. Este problema le pasó a The Spectacular Spider-Man, que por la sorpresa de todos, cayó en la boca a todo el mundo porque no le gustaba el estilo de animación y demostró que con una buena historia puedes llegar a ser una joya eterna. Tenemos excelentes personajes secundarios y principales, que desde luego le aportan una hora de misticismo a la trama. Desde saber quién podría ser el asesino hasta ver a Batman dudando de sus amigos que lo llevan a un reto. Algo que él a primeras no puede vencer por verse acorralado y dudando de sí mismo, es alguien que logra salir del abismo. Creo que el mejor personaje junto con Batman y Catwoman es sin lugar a duda Harvey Dent, ya que a pesar de ser un hombre que está del lado de la ley, tiene un lado más siniestro que es más explorado y la razón de su transformación es creíble. Si algo logra Batman es complejizar de forma exitosa a sus villanos y volverlos a veces más interesantes que el mismo murciélago. El lado más humano de Batman igual es explorado, y aunque parezca una fórmula un tanto usada, eso no importa, ya que Batman, a pesar de ser alguien que sí da golpes, es un ser humano que aún no supera la muerte de sus padres y hará lo posible porque nadie más sufra. Él es un ciudadano que agarró el valor de querer hacer lo correcto. Lo que más amo de esta película es que, al igual que los cómics, es que los días festivos no solo son importantes dentro de la trama por el villano, sino que estos días tienen un peso dentro de los mismos personajes y sientes que es algo que los ayuda en su propia evolución. Si sientes nostalgia o alegría, ya perteneces a la historia de este cómic. Creo que no hay muchas cosas malas sobre las dos cintas, pero creo que la segunda sí se hubiera esforzado por tratar de adaptar más hojas del cómic, ya que esos paneles le daban más misticismo al cómic, con lo que quedabas más enganchado. El cómic es recordado por uno de los villanos, June Day, alias el Hombre Calendario, que aunque tiene presencia no es tan relevante como en los cómics. Como dije antes, es buena idea que no adapten al 100% una historia, pero creo que quitar elementos que hacen que te enganches más a la historia demerita la emoción de la película, y como lo vuelvo a decir, con la resolución sí quedé un tanto desanimado, porque no se aventuraron a querer expandir la trama como en el cómic se aventura a hacerlo, y viendo el cómic sientes que sí hay muchos cabos sueltos. Como conclusión, The Long Halloween es una buena adaptación, tratando de expandir más el universo DC, donde entiendes que los conceptos de detective es algo que Batman siempre deberá utilizar en historias muy atrapantes, y donde hay guiños al futuro de esta cinta animada, y con una próxima adaptación de Injustice. Hay que recordar que Injustice y este universo animado no son del mismo universo. Quizá la adaptación pueda estar debajo de otras cintas de Batman y pueda sugerirte que si quieres ver más te recomiendo que leas el cómic, pero no puedes perderte de esta animación, cargada de misterio, un buen desarrollo de personajes y donde el héroe es puesto al límite. Esta es una historia que de verdad te envolverá si eres aficionado de estos héroes. Muchas gracias por quedarte a ver el final de este video. No se te olvide suscribirte, activar la campanita y darle me gusta, eso nos ayudaría mucho a crecer. Este ha sido un video hecho por Cosa 1 y nos vemos en otro siguiente video, amigos geeks.